Queremos que esta mañana tú te muevas entre nosotros, Padre Santo, y que tu Espíritu Santo pueda estarnos tocando, Señor, y ministrando nuestras vidas. Anhelo un toque de tu amor, solo un destello de tu gloria, mi Señor. En un momento todo puedes transformar. Has cambiado, Dios, y no alcanzo a comprender. Tu amor sostiene por completo hoy mi ser. Tu gracia y sangre que mi vida transformó, borraste mi pasado. A decir una vez más, Señor, queremos un toque tuyo, un toque de tu amor, solo un destello de tu gloria, mi Señor. En un momento todo puedes transformar, mi vida has cambiado, Dios. A comprender, tu amor sostiene por completo hoy mi ser. Tu gracia y sangre que mi vida transformó, borraste mi pasado, Dios. Tu amor es como un fuego de mi interior, mi único anhelo, rendirte adoración, con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo, seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Solo un destello de tu gloria, mi Señor. En un momento todo puedes transformar, mi vida has cambiado, Dios. No alcanzo a comprender, tu amor sostiene por completo hoy mi ser. Tu gracia y sangre que mi vida transformó, borraste mi pasado, Dios. Tu amor es como un fuego que arde mi interior.
llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Me rindo ante ti, Jesús. Me entrego humilde ante el mensaje de la cruz y me abandono en tu presencia y amor. Jamás seré igual, oh Dios. Me rindo ante ti, Jesús. Me entrego humilde ante el mensaje de la cruz y me abandono en tu presencia y amor. Jamás seré igual, oh Dios. Eres como un fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Señor, queremos seguir ese llamado al cual tú nos has dicho y nos has mandado hacer, Padre Santo. Queremos rendirnos, Señor, ante ti en la cruz. Queremos entregarnos, Señor Padre Santo, todos nuestros sueños, nuestros anhelos, Padre bendito. Y que sean tus sueños, Señor, en nuestras vidas, Padre Santo, porque sabemos que todo lo mejor que deseas para nosotros es por nuestro bien, Padre bendito. Te damos gracias, Padre bendito. Y también clamamos a ti, Señor. Hosana, Señor Padre bendito. Que tu venida, Señor Padre Santo, sea. Sabemos que ya se acerca, Padre Santo. Y clamamos a ti, Padre bendito. Levantamos un clamor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves.
Cristo es Rey en nuestra vida, que no le das un fuerte aplauso al Señor. También porque no le decimos, Padre Santo, sabemos que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, tú tienes el control de nosotros y el control de nuestras vidas, Padre. Y solamente tú eres el único que nos da esa paz y esa tranquilidad que se necesita en estos tiempos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque a pesar de que las cosas no van bien, Señor, confiamos en ti, confiamos en tu propósito, Señor, y confiamos en tu voluntad. Esta paz que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Esta paz que yo siento en mi alma es porque yo sigo a mi Señor. No miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista, por la fe yo voy. No miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista, por la fe yo voy. Esta paz que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Esta paz que yo siento en mi alma es porque yo sigo a mi Señor. No miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista, por la fe yo voy. No miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista, por la fe yo voy. Y aunque la tierra no florezca y no haya fruto en la vid, y aunque los montes se lancen al mar o la tierra tiemble, yo voy a confiar. No miro circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista, por la fe yo voy. No miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista, por la fe yo voy. No miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista, por la fe yo voy. Porque no vemos las circunstancias de nuestra vida, Señor, sino tu gran amor nada más. Sabes, de las cosas que continuaremos haciendo en la eternidad será esta, ¿no? Ya no habrá predicación, evangelismo, misiones, oración por los enfermos. Lo único que seguiremos haciendo en la presencia de Dios es adorar. Así que lo que hacemos en estos momentos antes de la predicación es algo sumamente importante. No es rellenar un espacio antes de empezar a practicar, ¿no? Lo único que yo espero es que allá ya todos seamos entonados. La carta dirigida a Filadelfia. Vimos que es una ciudad pequeña, vimos que es una ciudad ubicada geográficamente en un lugar muy importante para cumplir su misión. ¿Cuál fue la misión
original de los de Filadelfia? ¿Alguien recuerda el examen? Rápido. Padre bendito de la gloria. Ellos adoraban, pero el propósito por el cual fue fundada Filadelfia era para culturizar la región, para expandir la cultura y el idioma griego. Y cumplieron también la misión que para el año 19 después de Cristo, la zona de Frigia ya no hablaba su idioma original, sino ya hablaban griego. Entonces habían cumplido bien su misión. Así que cuando la carta es escrita diciéndoles que se les abre una puerta para ellos, es para el evangelismo. Han cumplido tan bien su misión que seguramente cumplirán bien la misión evangelizadora o misionera. Es una comunidad pequeña, es una comunidad que sufre ataques de los de la sinagoga. Acuérdense, los judíos eran descendientes de Abraham, es una raza, pero el judaísmo como tal se convirtió en una religión, en seguimientos de preceptos dados a Moisés por nuestro Dios, que son revelados no son sustituidos, todas las leyes eran una sombra de lo que vendría. Con la llegada del Señor Jesús se complementa, termina de hacerse bien la revelación, y entonces ya no es hijo de Dios, el descendiente de sangre de Abraham, sino aquel que como Abraham acepta por fe a Jesucristo como el Mesías. Abraham creyó en Dios por fe. Eso es lo que empezamos a leer la semana pasada, y hoy continuaremos con la carta a Filadelfia. Pero antes de leer el verso que corresponde, vamos a orar. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias que nos das la bendición de adorar, cantar juntos, de exaltar tu nombre así, Señor, preparar nuestros corazones para que ahora tú nos hables a través de tu Espíritu, nos enseñes y podamos ser terreno fértil. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra nos instruye, dice una parte de la palabra, que debemos ser entendidos de los tiempos. Y si ustedes como yo creemos lo que la palabra dice, y si ustedes como yo sabemos que muchas señales están sucediendo, quizá no sea el inicio ya de los tiempos, quizá no sean ya los tiempos finales, pero quizás son, creo yo, los inicios de los tiempos finales. Entonces, si creemos lo que la palabra dice, seguramente los tiempos serán más complicados para los creyentes. Lo que estamos viendo son los inicios de tiempos difíciles y complicados. ¿Cómo vamos a responder como cristianos? ¿Cómo vamos a actuar? Precisamente de ahí la importancia de estudiar las cartas escritas en el Apocalipsis, porque son cartas dirigidas a nosotros, a la iglesia, y son cartas que nos dicen cómo respondió la iglesia en el primer siglo y cuáles son las promesas dadas a la iglesia del primer siglo que se extiende a la iglesia de Jesucristo, que somos nosotros. Apocalipsis 3:9. Mira, a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Acuérdense, las sinagogas de judíos levantaban falsos testimonios contra los judíos, pero que seguían al Mesías, los judíos del camino. Los acusaban injustamente, los denunciaban injustamente, perdían el trabajo, perdían su oportunidad de ir a la sinagoga, que para ellos era muy importante. Y las mentiras que decían, en realidad, en la fuente sabemos cuál es. La oposición venía directamente de Satanás. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Ahora, los judíos creían que ellos, por ser judíos, eran merecedores de recibir todas las promesas solo por ser descendientes de Abraham. Y aunque es así, tienen derecho a las promesas, no son ya el verdadero Israel espiritual, o más bien el Israel espiritual. Los judíos tienen una gran herencia, pero no una garantía de salvación. Israel actual, el Medio Oriente, lo que está ahí literalmente el país, juega y jugará un papel sumamente importante en los tiempos finales.
Israel sigue siendo el pueblo a través del cual nuestro Señor se reveló. El pueblo de Israel tiene una gran herencia, pero no tienen una garantía de salvación por ser judíos. Muchos judíos se están convirtiendo al cristianismo, pero no serán salvos solamente por ser judíos de sangre. Ahora, el conflicto que vemos en el Medio Oriente no es un conflicto que se originó ahora, un conflicto que empezó desde la Biblia. Es el único libro que históricamente revela los orígenes del conflicto en el Medio Oriente. Surge con el nacimiento de Ismael y de Isaac. Ismael es el padre de los árabes, Isaac es el padre de los judíos. Isaac e Ismael son medios hermanos, son hijos de Abraham, Ismael con Agar, Isaac con Sara. Y Sara le pide a Abraham que corra a Ismael porque no va a heredar juntamente con Isaac, y se permite que Abraham corra a Ismael, padre de los árabes. Y actualmente los árabes en su relación con Dios no pueden decir, no se relacionan con Alá como padre, se relacionan como el poderoso, el único, el todopoderoso, pero no como padre, porque no conciben en su herencia genética, por así decirlo, en su memoria genética, por así decirlo, no conciben un padre que corra, que expulse a sus hijos. Ahí se origina el conflicto que actualmente está en el Medio Oriente. Y los judíos son descendientes de la promesa, pero esa promesa era una sombra de lo que sucedería cuando el Mesías es revelado, el Hijo de Dios es revelado. Ahora, tienen una gran herencia, pero no tienen una garantía de salvación. Mateo 3:9 lo dice así: no se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora, sabemos que a los judíos que habían creído en el Mesías los corrían de las sinagogas, los acusaban falsamente ante las autoridades, y Satanás es el acusador y usa incluso a personas religiosas para sus propósitos. Muchas veces las personas religiosas son usadas para lastimar al pueblo, para crear divisiones y separaciones. Ahora, estos judíos que no aceptaron al Mesías actuaban así por incredulidad, porque decidieron no creer en Jesús como el Mesías. Pero donde la incredulidad ve un obstáculo, la fe ve oportunidades. Acuérdense lo que estamos entendiendo el contexto de la carta con aplicaciones prácticas. Los judíos estaban siendo expulsados, cristianos estaban siendo expulsados de las judías, de las sinagogas, les cerraban las puertas. Y ahora las cartas les dice, les habla aquel que tiene las llaves de las puertas. Entonces ellos dicen, bueno, nos cerraron esa puerta, pero acabamos de enterarnos que quien abre las puertas es Dios. Él tiene el control de resultados. Y si ellos nos cierran una puerta, Dios nos abrirá una en la que podamos realizar el propósito por la cual Dios nos ha creado. Y eso nos lo sigue diciendo actualmente a nosotros. Si hay puertas que se nos cierran a nosotros como creyentes en Jesucristo, como nuestro Salvador, como soberano de nuestras vidas, como Dios de nuestro corazón, si alguna vez se cierra alguna puerta, ¿qué nos está diciendo la palabra? Dios es el que tiene las llaves de cualquier puerta. Dios abrirá una puerta. Ahora, Satanás puede ser traducido como acusador, delator. Y es aquí donde cabe el comentario al inicio. Estamos en tiempos complicados, iglesia, y tenemos que estar preparados, porque vendrán tiempos en que el acusador usará todo tipo de artimañas para dañar al pueblo de Dios, para dañarnos a nosotros. Mira, cuando se vuelva ley lo que grupos minoritarios están impulsando ahora, el cristiano quedará fuera de la ley. Lo que vemos ahora, cuando el Estado se abrogue el derecho de educar a nuestros hijos en el área sexual, y como padre ya no tengas el derecho o la posibilidad de decir a tus padres en los géneros, y la educación y el gobierno dicen, no, tienes prohibido enseñarle de los géneros, porque hay muchos géneros. Y cuando se convierta en ley en educación, y tú como padre quieres educar a tus hijos, tú estarás fuera de la ley. Y podrán acusarte. No es para infundir temor,
Pero al leer me gusta informarme, me gusta enterarme. Todo lo que está sucediendo, lo que sucedió en Argentina y la marea verde que viene, que ya está. Y nosotros estamos como cristianos, muchas veces estamos apáticos. Cuando menos estamos intercediendo, estamos orando por nuestra nación, por nuestro país. En Estados Unidos, en un tiempo, la oración se eliminó de las escuelas. No estoy diciendo que sea la causa por la cual sucedieron muchos excesos en las escuelas, pero algo tiene que ver. Cuando la ley quiera obligar a los cristianos a realizar actos contra su conciencia, estaremos fuera de la ley. Si te das cuenta, los grupos minoritarios o los grupos que están promoviendo en los medios propuestas, las propuestas que están, valga la redundancia, proponiendo, son o van contra la Biblia. ¿Quién va a defender o quién va a promulgar o quién va a predicar, quién va a anunciar, quién va a declarar esos principios? La iglesia. Y si se vuelven ley las propuestas que tienen, estaremos fuera de la ley. Hay un psicólogo canadiense, Jordan Peterson. Él no es cristiano, es teísta, cree en un Dios. Pero él dice, a los cristianos les digo, vayan a la iglesia. Porque es el único bastión de principios y valores que queda. Porque estamos, dice él, en una espiral descendiente y vamos muy aprisa. Y cuando quieran o querramos hacer algo será demasiado tarde. Venir a la iglesia no es cumplir un requisito, no es palomear, es venir a la iglesia, es buscar información espiritual, información relevante de la historia del pasado. Dijo Santayana, el que no aprende de la historia está condenado a repetirla. Y si nosotros como iglesia vemos lo que está pasando, es un grupo, pero nos va a afectar en algún momento. ¿Cuándo? Cuando se haga ley. Y será demasiado tarde. Pero la palabra también nos da una esperanza, iglesia. ¿Vendrán tiempos difíciles? Sí, pero será temporal. Será temporal. Porque llegará el día en que Dios reivindicará a su pueblo ante los ojos de todo el mundo. Ezequiel 36:23 dice, mostraré cuán santo es mi gran nombre, el nombre que deshonraron entre las naciones, cuando revele mi santidad. ¿Por medio de quién? Cuando revele, dice Dios, mi santidad por medio de ustedes, ante los ojos de quién? De las naciones, dice el Señor soberano, entonces ellas sabrán que yo soy el Señor. Ahorita y quizá por muchos años la iglesia, tú y yo seremos burlados, oprimidos, tratados como misógenos, retrógradas, estrechos de mente, antiliberales. Nos dirán de muchas formas. A Bertrand Russell, en una biografía que se escribió de él, dice que en su lecho de muerte le preguntaron, es un ateo, Bertrand Russell, le preguntaron, Bertrand Russell escribió una frase muy famosa, hay hombres que luchan un día y son muy buenos, hay hombres que luchan muchos días y son mejores, hay hombres que luchan muchos años así y son mejores, pero hay quienes luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Él escribió eso. Pero a él le preguntaron, ¿qué harías si al morir te das cuenta que Dios existe? Y su respuesta fue, le diría, no me diste suficiente evidencia. ¿Sí? O me negué a creer en la evidencia presentada ante mí. Josh McDowell escribe un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Si lo puedes conseguir, léelo. La evidencia de la existencia de Dios es abrumadora. Isaías 60:14 dice, los descendientes de los que te atormentan vendrán a inclinarse ante ti. Los que te despreciaron te besarán los pies, te llamarán la ciudad del Señor y Sión del Santo de Israel. Juan hace énfasis en el papel sacerdotal, misionero, evangelista de los cristianos. ¿Qué está diciendo? Entendamos, ¿qué está diciendo a la iglesia, a la iglesia de Filadelfia? Son oprimidos, son maltratados, pero es por un tiempo. Porque aún así que tú no lo puedes ver ahora, va a llegar el día
en que todos esos que se burlaron de ti, que te ofendieron, que te dijeron, hey tú, aleluya, santurrón, todos aquellos que se burlaron, ahí vas al domingo con tu Biblia bajo el brazo, todos aquellos que se burlaron de ti, un día vendrán ante ti y reconocerán. Ahora, no lo hacemos, nuestro estilo de vida, no lo hacemos para que vengan así, no estilo aquel que venga a mis pies arrastrándose, rata inmunda, y que me pida perdón. No lo hacemos por eso. Pero la palabra dice, un día vendrán. Las naciones reconocerán que Jesús es el Señor. Ahora, si ser judío no importa, tampoco importa la religión a la que pertenezcas. Escucha. Tampoco importa la religión a la que pertenezcas si no te ha llevado al arrepentimiento de tus pecados y la confesión de Jesús como Señor y Salvador. Y en este verso vemos una promesa dada por nuestro Salvador. Él se encargará de los enemigos. Un día reconocerán que tenías razón. Un día te dirán, wow, era verdad. A lo que tanto me invitaste, me insististe, me insististe. Si te encargas de la obra de Dios, Él se encarga de tus batallas. Ahora, en la iglesia de Esmirna también se mencionan a judíos falsos. Pero a la iglesia de Filadelfia se le da la promesa, vendrán de rodillas ante ti. En cierta forma, y eso es para nosotros, nos permite ver por adelantado. Ya sabemos cómo terminará la historia, iglesia. Ya sabemos, todos esos burladores, ofensivos, todos esos que nos quieren intimidar o nos tratan mal por ser cristianos. Un día vendrán y te dirán, tenías razón. 3:9, los obligaré a que vengan y se postren ante ti, y ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Toda religión falsa un día caerá. Toda religión falsa un día caerá ante los pies de Jesús. Judíos se convertirán, y eso es algo que ya estamos viendo en nuestros días. Zacarías 8:23 dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice, en aquellos días 10 hombres de naciones e idiomas diferentes agarrarán por la manga a un judío y le dirán, por favor, permítenos acompañarte, porque hemos oído que Dios está contigo. ¿Entendimos? En este contexto, ahora el judío no es un descendiente de sangre de Abraham, sino quien ha hecho la misma decisión de fe que hizo Abraham. Abraham no era judío antes de ser judío. La iglesia es el Israel espiritual de Dios ahora. Gálatas 6:16 lo dice, que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según ese principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Todas las promesas hechas a Israel las ha heredado el Israel espiritual, que es la iglesia. Y la iglesia eres tú. Actualmente, si ves las características de religión de manera sociológica, el ateísmo, el gnosticismo, tienen todas las características en que tienes que creer sus aseveraciones por fe. Son religiones falsas, pero religiones. Y cada vez más populares. Y esa religión siempre serán enemigos de la fe cristiana. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Es una alusión al profeta Isaías. Isaías 45:14 dice, te seguirán como prisioneros encadenados y caerán de rodillas ante ti y dirán, Dios está contigo y es el único Dios, no hay otro. La referencia es, el pueblo de Israel se confió y creyó que por ser judío merecía todas las promesas de Dios. Y ellos esperaban que las naciones vecinas gentiles un día llegaran de rodillas ante ellos. Llega el Mesías, no lo reconocen como Jesús, pero siguen creyendo lo mismo. Y la palabra les está diciendo, no, ustedes judíos, igual que los gentiles, un día llegarán de rodillas ante los que han reconocido a Jesús como Mesías. Porque judío no es el de la raza, sino el que por fe ha creído en que Jesús, el Mesías, es el Hijo de Dios, es Dios mismo.
El Apocalipsis entonces, lejos de demostrar el cumplimiento literal de las profecías del Antiguo Testamento, las contextualiza y las transforma. Efesios 2:11 dice: no olviden que ustedes los gentiles estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos, por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. Algún día todo el mundo reconocerá la soberanía y la supremacía de Cristo. Filipenses 2:10 dice: para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Juan tiene eso en mente. Juan tiene esas profecías en mente cuando está escribiendo, inspirado por Dios, el Apocalipsis. Ezequiel 37:27 dice: y cuando mi templo esté en medio de ellos para siempre, las naciones sabrán que yo soy el Señor, quien hace santo a Israel. Juan tiene en mente el pueblo de Dios después del año 30 después de Cristo. No es el judío de raza, sino el que ha creído en Jesucristo como su Salvador. Juan no tiene nada contra los judíos, él mismo era judío, Jesucristo era judío, los discípulos eran judíos y eran judíos practicantes. El verso 10 dice: dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. La iglesia de Filadelfia ha guardado la palabra y por eso verán los resultados de guardar la palabra. Cada uno tiene un llamado a cumplir una misión. Lo que debe mantener la fe del cristiano, lo que debe mantenernos a nosotros alerta, ¿sabes qué es, iglesia? Más que esperar que Dios me bendiga, que Dios me sane, que Dios me multiplique, que Dios me prospere. ¿Sabes cuál es la visión que debe mantenernos alerta? Que Cristo viene. Que Cristo viene. Que Él anhela que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El anhelo del cristiano debe ser un Oaxaca, un México y un mundo transformado por Jesucristo. Ese es el llamado a nosotros como iglesia. Y la palabra está diciendo: y si ustedes cumplen esa misión, Dios los guardará de la tribulación, del tiempo de prueba. Para los de Filadelfia, esa tribulación llegó cuando los romanos los invadieron y los conquistaron. Pero habla de una tribulación mayor cuando Jesucristo venga una vez más. Ahora, hay dos posturas con respecto a la tribulación. Una dice que la iglesia será arrebatada y no viviremos el tiempo de tribulación. Seremos exentos de ello. Otra postura dice: no, la iglesia va a vivir durante el tiempo de la tribulación, pero será preservada, será protegida milagrosamente por Dios. Las dos posturas tienen argumentos, lo vamos a saber hasta el momento que suceda. Pero asumiendo la segunda postura, asumiendo que la iglesia permanece en la tierra durante el tiempo de tribulación, ¿cuál es la promesa? Que seremos resguardados, seremos protegidos por Dios. Ese periodo de prueba tiene un propósito: el que los que no conocen a Dios procedan al arrepentimiento. Ahora, hay otra tribulación más, la gran tribulación. Ahí, cuando Cristo venga, ya no será para arrepentimiento, será solamente punitivo, será ya de castigo. Las tribulaciones antes de la gran tribulación son para arrepentimiento. Dime tú, si todo lo que estamos viviendo, hubo un terremoto, ¿en dónde fue hace 2 días? 6.2 grados, Indonesia, ¿no? 40 y tantos muertos, en ese entonces ya subió la cantidad de muertos, volcanes que hacen erupción, guerras, rumores de guerra, y por primera vez una pandemia mundial. Dime tú si no son tiempos para para ser estudiosos o entendidos de los tiempos. Y esta pandemia mundial hizo 2 cosas bien interesantes y curiosas. Ya lo dije en una ocasión anterior, ya lo dije en una ocasión anterior. Endureció a algunos
y sensibilizó a otros. Estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos complicados. Y como iglesia tenemos la misión de ser entendidos, pero con un propósito mayor. Y de acuerdo a Filadelfia es compartir el evangelio, cumplir una misión. Apocalipsis 3:10 dice: yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo, ¿qué? Entero, para probar a los que pertenecen a este mundo, y por implicación o por contraposición, y para probar a los que no pertenecen a este mundo, a los que guardan su fe, a los que permanecen guardando su fe, a los que no reconocen a Cristo, o que en esos tiempos de pruebas se alejan de Cristo. Entonces la promesa no significa ser guardado fuera de la prueba, sino en la prueba. La promesa a los Filadelfia era salvarlos de prueba que pudieran tener. Y salvarlos no en el sentido de liberarlos, sino en el sentido de protegerlos. Ahora, la prueba tiene un tiempo de duración. Gracias a Dios. Tu prueba tiene un tiempo de duración. Tu prueba tiene una fecha de caducidad dada por Dios. Y si lo que estás viviendo dices es que esto ya duró demasiado, tiene un tiempo de caducidad. Porque Dios en su misericordia pone límites, dice Mateo 24:22. De hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Víctor, Cristo promete preservar la gracia para la época de mayor prueba, como premio a la fidelidad. Lo pondré así o lo digo así. Los que sostienen el evangelio en tiempos de paz serán sostenidos por el evangelio en tiempos de prueba. Los que defienden el evangelio en tiempos de paz serán defendidos por el evangelio en tiempos de prueba. La misma gracia divina que los ha hecho dar frutos en tiempos de paz los hará permanecer fieles en tiempos de persecución. Entonces la promesa no es que el cristiano quede exento de pruebas, pero sí que seremos guardados y protegidos en tiempos de pruebas. Tengamos algunos aspectos de la prueba. Uno, la prueba dice es futura. Fue escrita hace 2000 años. Yo no creo que estemos ya en los tiempos álgidos de la prueba, pero creo que estamos pisando la orillita de los tiempos de prueba. 2, es para un tiempo definido, limitado, tiene duración. 3, es una prueba diseñada para exponer a los verdaderos creyentes. 4, es a nivel mundial. 5, la iglesia será milagrosamente preservada de la escena de desastres sin precedentes que vendrá sobre toda la tierra, y de forma literal, siendo arrebatada, o de forma o será resguardada con su poder durante la prueba. Y de estos 5 puntos, iglesia, yo creo que estamos viviendo 4 puntos ya. El periodo de prueba siempre destaca la fidelidad de los cristianos, o evidencia la debilidad de los cristianos. Este mismo psicólogo Jordan Peterson, él recomienda un libro que se llama algo así como Unos cuantos hombres. Es la historia de un grupo, es la historia de un grupo de soldados polacos, alemanes, que son enviados a Polonia en la Segunda Guerra Mundial. Escucha esto. Su interpretación es, la interpretación del autor, apellida Christensen, el autor, dice esto: eran hombres comunes, soldados, policías del barrio, que los mandan a Polonia a resguardar un campo de concentración y les dan una orden de hacer cosas atroces. Y estos hombres, 80 hombres, soldados, policías comunes, se convierten en unos hombres desalmados. Pero lo interesante es esto: la mayoría, cuando leemos historia, cuando leemos eventos del pasado,
nos identificamos o con las víctimas o nos identificamos con alguien externo. La realidad es que nos identificamos más con los victimarios. A la mayoría nos gusta, porque si nos identificamos con las víctimas, nos da la razón para pelear y así ponernos, es que aquel. Pero si nos identificamos con los victimarios, nos permite domar, dice él, domar la bestia y saber que somos capaces. Cuando llegue el tiempo de persecución, iglesia, y llegue el tiempo de revelar nuestra identidad cristiana, tendremos la templanza, tendremos la firmeza. El periodo de prueba destaca la fidelidad de los creyentes y endurece a los incrédulos aún más. La lealtad tiene una recompensa segura. Apocalipsis 3:10 termina para revelar a los que pertenecen a este mundo. Los que pertenecen a este mundo obviamente somos todos, pertenecemos al globo terráqueo, somos terrícolas. Pero en el contexto en el Apocalipsis se refiere a aquellos que solamente tienen presente en mente el aquí y el ahora. Están bajo la influencia del príncipe de este mundo y son antidios, son blasfemos y se aplauden lo inmoral como si fuera una bendición. La frase pertenecen a este mundo se refiere a aquellos que constantemente, de forma deliberada, tienen una rebelión continua. Ahora, el deseo de Dios no es castigarlos, sino otorgarles el perdón a quien lo pida. Pero decía, ¿qué estamos viendo en estos tiempos con esta pandemia? Muchos se han endurecido a pesar de lo crítico de la situación y otros tantos se han sensibilizado. Apocalipsis 3:11 dice, yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes. Estas palabras también se dicen a la iglesia de Sardis. Apocalipsis 3:3 dice, si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Ahora, las dos frases son similares, vengo pronto y vendré pronto. Pero en uno es como amenaza, si no te vendré pronto. En Filadelfia es como consuelo. Sé que estás batallando, vendré pronto. Sé que tienes luchas, vendré pronto. Y aquel que está viviendo en rebeldía, le está diciendo, vendré pronto. Pero a la iglesia son las palabras a Filadelfia, vengo pronto y te daré tu recompensa. Tan es así que el libro de Apocalipsis casi al final lo repite. Apocalipsis 22:20 dice, aquel que es el testigo fiel de todas estas cosas dice, sí, yo vengo pronto. Y la iglesia dice, amén, ven Señor Jesús. La pronta venida del Señor Jesús se enfatiza en todo el Apocalipsis. Uno, es para advertir a los infieles. Y dos, es para consolar y animar a los fieles. Vengo pronto, aférrate. Ahora, la promesa de su protección o su fidelidad contigo implica una responsabilidad de nuestras partes. ¿Cuál? Aferrarnos. O sea, aférrate. Por implicación, ¿qué está diciendo? Será difícil. En ocasiones se te va a ir de las manos. Aférrate. La palabra aférrate es un imperativo presente activo. Embárrense ese aguacate en el bolillo. Lo tuve que investigar para en qué tiempo estaba. La palabra aférrate es un imperativo presente activo que se podría traducir así como sigue aferrando. No es un acto de un día, es un acto constante. Aférrate, aférrate. Y en la medida que el creyente se aferra a la palabra de Dios, él se aferrará a ellos. Gálatas 6:9 dice, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones, ¿sí qué? Si no nos damos por vencidos. Una vez más, en ocasiones es interesante o es necesario leer el texto en cómo lo diría en contraparte, lo que no dice, pero lo dice. Si no nos damos por vencidos. ¿Por qué dice así? Porque habrá ocasiones en que vas a quererte dar por vencido, ¿no es cierto? Y quizá es tu situación o en momentos llegará ese pensamiento a tu mente.
Ay, ya, ¿para qué sigo buscando a Dios? Me va mal, me va peor, más lo busco, ay, aquel desgraciado vive mejor que yo y es un ingrato, y ya, ¿para qué sigo haciendo? ¿Para qué? Aférrate, aférrate, no te des por vencido. En la relación de Dios y de su pacto, entre la soberanía de Dios, hay una respuesta obligada de nuestra parte. La salvación es una decisión de arrepentimiento y fe, en un momento, que se recibe por gracia, pero que es seguida por un estilo de vida de arrepentimiento, fe, obediencia y perseverancia. El Señor no demora su venida más allá del tiempo señalado por Él. Y como no sabemos cuándo será, debemos estar siempre preparados. ¿Recuerdan que les dije que hay dos posturas con respecto al tiempo de la iglesia en el arrebatamiento, antes de la tribulación o durante la tribulación? Bueno, asumamos por un momento que la iglesia va a ser liberada de la tribulación. ¿Cuál sería el siguiente evento que esperamos entonces? ¿El evento escatológico, el evento de los últimos tiempos que estamos esperando? El arrebatamiento. ¿Y eso cuándo puede suceder? Hoy. En cualquier momento. En cualquier momento. Ahora, asumiendo que la iglesia permanece en la tribulación y ser preservada durante la tribulación, ¿cuándo viene el Señor Jesús? ¿Cuándo puede suceder esa tribulación? En cualquier momento. Y ahora es más posible que nunca. ¿Por qué? Por el desarrollo de armas nucleares, por las potencias que están en contacto con... Hay un tipo de guerra fría aún, que cualquier loco puede darle a apretar a la bomba y empezar una guerra mundial y empezar un periodo de tribulación. En cualquier caso, Cristo viene pronto. Debemos estar siempre preparados. Segunda de Pedro 3:8 dice: sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como ¿qué? Y 1000 años son como un día. Siendo así, nuestro Señor puede venir en cualquier día, en cualquier milenio. Apocalipsis 3:11 dice: para que nadie te quite tu corona. La corona es un símbolo de honor, de victoria, una insignia de alto cargo, y el placer de Dios para la eternidad será el de honrar a quienes fueron fieles en su vida. Ahora, ya voy terminando. La recompensa es la corona, la recompensa es por fidelidad, pero dice, para que nadie te quite tu corona. Pero no es porque alguien te la arrebate, sino porque la descuidas. Aquí por corona no se refiere a la corona de la vida, a la vida eterna, se refiere a una recompensa por el servicio. Dice la palabra que habrá recompensas al cumplimiento de tu misión y de tu obra. Si has cumplido el propósito, tu llamado, tu misión, habrá recompensas. Pero no porque te la arrebaten, sino porque tú la descuidas. En un momento explicaré un poquito más. Acuérdense, nuestro Señor Jesús dio una parábola de un siervo malvado, que mientras el amo no estuvo, trató mal a la gente, pero de repente el amo volvió y le hizo dar cuentas. Porque habremos de dar cuentas. Los cristianos no para salvación, sino para recompensa. Para recibir recompensa. Primera de Pedro 4:5 dice: recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien juzgará a todos, tanto a vivos como a muertos. Santiago exhorta a los fieles a permanecer fieles para la venida del Señor, pues se aproxima. Santiago 5:8 dice: ustedes también deben ser pacientes, anímense, porque la venida del Señor está cerca. Nadie sabe cuándo la eternidad invadirá nuestro tiempo y nuestro espacio y Dios nos llame a irnos con Él. Por eso es necesario advertir a los que están descuidados, a los que están adormilados, para que se preparen. La corona es en recompensa al cumplimiento de tu llamado, de tu misión. Meditemos un momento. Para cuestiones eternas y de llamado,
¿Cuánto de mi vida he ocupado al cumplimiento del llamado? ¿Cuántos de los 12 meses del año? ¿Cuántos de los 7 días a la semana? ¿Cuántas horas de mis 24 horas dedico al cumplimiento de mi llamado? ¿Y cuántas horas dedico a la comodidad o a la satisfacción de mis anhelos? Es retador, ¿no es cierto? Y habrá una recompensa. Son privilegios, oportunidades que se dejan ir. ¿Cuántas oportunidades, cuántas puertas se nos han abierto para cumplir nuestro propósito y no lo hemos hecho? Mira, Esaú perdió su posición de primogénito ante Jacob. Rubén, el hijo mayor, Rubén perdió su posición ante Judá. Saúl, el primer rey, perdió su posición ante David. Sebna, el mayordomo de la casa de Ezequías, ¿recuerdan? Perdió su posición ante Eliakim. Joab y Abiatar perdieron su posición de honor ante Benaía y Sadoc. Judas Iscariote perdió su posición ante Matías. Los judíos ante los cristianos gentiles, porque no hicieron lo que les correspondía hacer. Y esa corona Dios la tiene para ti, ya te la ha dado, pero va ligada a una misión, a un trabajo, a un desempeño. Cuando yo tenía 10, 11 años, jugaba en un equipo de fútbol en el puerto de Veracruz. Y el dueño del equipo era el entrenador y su hijo jugaba en el equipo. Y bueno, los que juegan algún deporte sabrán que el hijo del dueño siempre juega. Juegue como juegue. Bueno, pues él no jugaba. No jugaba. Y lo metía, y el papá sabía que no jugaba, pero lo metía 5 minutos, 10 minutos, 3 minutos, pero nada más ahí para que corriera, sudara tantito y pues sabía que no. Y al final del partido nos reunía a todos y decía: hey Ismael, golazo de chilena que te metiste, 4 goles en un partido de luz. Cosas así me decía frecuentemente, pero bueno. Diego, el portero alargó y portero, qué buena parada tuviste, la defensa, muy bien. Y tú, hijo, bien, pero ustedes qué bueno, ¿no? Había recompensa para todos y para él era parte del equipo, tenía la playera, pero él, qué bueno que está sano. ¿Te imaginas llegar a la presencia celestial? Bien, bien. Invertiste los dones que te di, el tiempo que te di, invertiste los recursos que te di para expandir la obra, tus talentos los ocupaste en el... ¡Ah, qué bueno tú! Sí, ahí, mira, ahí está tu corona con 3 gemas. ¡Ey, qué bueno que hiciste esto! Y tú, pásale. ¡Ey, pero mira que no! Y es verdad que allá no habrá emociones tintadas por la envidia, no habrá nada de ello. Pero habrá recompensas. La corona, estefanos en griego, la corona que Dios tiene preparada, va ligada al cumplimiento de nuestras responsabilidades y nuestras obligaciones. Imagínate lo trágico es que la corona, la tarea que estaba preparada para ti, alguien más la vaya a terminar, porque tú no pudiste o no quisiste. ¿Sabes? Hay una tarea, un ministerio, una misión, una obra, un llamado, una puerta que se abrirá solamente a ti, a nadie más. Pero si tú no entras por esa puerta y Dios está esperando el momento, alguien más va a entrar y cumplirá el llamado. Si esa persona que te ha estado buscando y que te ha hecho preguntas y que te ha contado su vida, si tú no le has dicho, te presento a Jesucristo, lo que tú necesitas es Dios, alguien más se lo va a decir, porque es la puerta que Dios está abriendo para esa persona, es el momento. Pero si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer, y después tú vas a decir: ay, a mí me dijo, ¿por qué yo no lo invité? ¿Por qué yo no lo invité? Y ahora pues sí, pero me dice: también eras cristiana, ¿y por qué no me dijiste? ¿Y qué le digo? No, es que, ay, manita, es que no se me secaba el brillo y me interrumpiste. Manito, es que
esta palabra debe retarnos, porque hay una recompensa. No lo hacemos por la recompensa, lo hacemos por el amor a Dios, de tal manera que cuando la puerta se abra, metas el pie cual cobrador de tienda comercial, tienda departamental. Que cuando se abra una puerta, metas el pie y de ahí te quedes y no permitas, y tú de aquí yo te voy a compartir y yo voy a orar por ti. Porque hay un llamado, porque las naciones sabrán de la santidad de Dios por medio de la iglesia, y la iglesia somos nosotros. Y alguien cerca de ti ya está sensibilizado por esta pandemia, está esperando que tú le invites, está esperando que tú le hables. Si has dejado puertas abiertas que Dios te abrió, si te has dormido, te puedes arrepentir, te puedes redimir. Ríndete a su gracia y de ahora en adelante dile: Señor, no se me va una puerta abierta, ya no, y cumpliré tu palabra, tu propósito en mí, y cumpliré mi llamado. Palabra de Dios. Vamos a orar. Si esta palabra te ha retado, te ha confrontado o te ha animado, habla con Dios. Estamos en esta tierra, sí, para disfrutar de placeres temporales permitidos por Dios, para disfrutar la vida, sí, pero hay un propósito aún más importante: que Dios cumpla su propósito a través de nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque son tiempos en que tenemos que estar listos, prestos. Ayúdanos, Señor, a no descuidar lo que nos has dado. Las gracias, las habilidades, los dones, cada uno tiene una gracia especial. Alguno hace amigos con facilidad. Alguno tiene una memoria muy estructurada. Alguno tiene un puesto de autoridad que le permite influir. Alguno tiene una gracia para que las personas se acerquen y le cuenten sus problemas y necesidades. A cada uno nos has dado dones, talentos, papá, que sean usados para que las naciones sepan que tú eres Dios, que tú les amas incondicionalmente. Gracias, Señor, porque a través de esta carta nos adviertes de los tiempos que vendrán, pero nos consuelas y nos confortas con el resultado final. Gracias, Padre Celestial, que cada uno de los que estamos aquí podamos cumplir el propósito de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Les pido que se pongan sobre sus pies, por favor, y vamos a tener nuestro acto de adoración personal. A través de nuestros diezmos y ofrendas. Si quieres un sobre, aquí hay al frente, puedes depositar en la canasta. Y antes de hacerlo, vamos a orar. Vamos a ser agradecidos con Dios. Oremos. Amado Padre, gracias, porque tú has sido fiel. Porque tú, Señor, a través de tu palabra nos animas, nos consuelas, nos aseguras, Padre. Por muy difícil que sea la situación actual, no se ha escapado de tu control, de tu soberanía. Por muy complicado que vea yo el tema, cualquiera sea, tú sigues teniendo las llaves que abren. Tú sigues teniendo las llaves que cierran. Tú tienes el control. Padre, yo te pido por cada familia, por cada mujer, por cada varón, por cada joven, que un acto de obediencia o de fe, Señor, da lo que de tu mano ha recibido. Bendícele, Señor. Bendícele, Padre. Suple para sus necesidades. Llena su alacena, Señor. Que no falte el alimento.
Gracias por la salud, Padre. Gracias por el acceso al medicamento. Gracias, Señor, por todo lo que estamos viviendo. Que en cada circunstancia tu nombre sea glorificado. Y damos, Padre, no con tristeza, no por necesidad, damos con un corazón agradecido porque reconocemos que de ti proviene toda bendición. Tú eres la fuente. Tú eres nuestra bendición. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y les recordamos, les invitamos, el primer domingo de febrero tenemos nuestra fiesta de las primicias, en que damos una ofrenda especial, lo mejor de enero, creyendo su promesa del Antiguo Testamento, en que dice que lo mejor de la cosecha santifica el resto de la cosecha. Así que les invitamos para apartar lo mejor de enero, será el primer domingo de febrero. El próximo domingo terminamos con la carta a Filadelfia. Buenas tardes, Dios nos bendiga, hasta pronto.